Es un momento crucial, todas las voces hay que escuchar. Sin enfrentarnos, dialogando, nuestros problemas no esperan más. Miremos qué está sucediendo, hagamos todos el esfuerzo. Unidos pongamos primero a nuestro Perú. Hoy más que nunca bien informado hay que estar. La dosis precisa es uno al día a dialogar. Uno al día en RCR Radio con Ricardo Alba y Mayra Álvarez. Siempre al día con las noticias. Diario 1 en la radio. Ya estamos con nuestro primer invitado, el doctor Alejandro Chirinos, director de Cooperacción. Muchas gracias por estar en Diario 1 en la radio. Muchísimas gracias. 1 año, 2 meses ya ha pasado de este derramamiento de petróleo, de estas 11.000 barriles que tuvo, ¿no?, lamentablemente nuestro mar peruano. ¿Ya está apto, doctor, para los bañistas, para los pescadores artesanales este mar? Bueno, no, las evidencias que se mostraron las últimas semanas, al cumplirse el año de ocurrido el derrame, el propio mar nos indicó que las condiciones no están dadas y por lo tanto no están aptas para que los bañistas y los pescadores puedan hacer uso de ellas. Además, recordemos que el OEFA emitió algunos informes, algunos reportes en el que científicamente demostraba que las playas, muchas de ellas, continuaban contaminadas y no eran aptas para el uso público, tanto de bañistas como de pescadores artesanales. Por lo tanto, creemos que en este momento las playas afectadas no pueden ser utilizadas para el recreo ni para el trabajo de quienes están involucrados en ellas, ¿no? Una pena lo que nos menciona, doctor, porque en un informe, ¿no?, que dio Repsol el año pasado en octubre, menciona que ya están aptas y se ha venido utilizando. De todas maneras, un poco de información no haría mal a los bañistas y a los pescadores, que algunos están reactivando también la pesca artesanal. ¿Usted tiene ya el informe oficial, pero real, a más de 1 año de este derramamiento de petróleo? Bueno, todos estamos esperando la emisión de ese informe que determinaría realmente si las playas y las zonas afectadas están ya liberadas de la contaminación y la afectación que tuvieron hace 1 año, ¿no? Como bien dices tú, Repsol, la empresa, encargó un par de informes que a pocos días de cumplido el año del derrame fueron presentados públicamente. Sin embargo, el propio día del año, de ocurrido el año del desastre, el propio mar se encargó, a través de los oleajes anómalos propios de estas semanas, de arrojar a la zona de playa, a la orilla, todo lo que estaba depositado en el fondo marino, con lo cual descartaba, digamos, los dos reportes que la empresa había encargado, señalando además que las playas estaban aptas, ¿no? Lo que sí es cierto es que la entidad responsable oficial que debe emitir estos reportes y determinar si las playas y las zonas afectadas están libres de contaminación y están aptas para el uso, es el propio Estado peruano, a través de los órganos que se encargan de llevar a cabo estas investigaciones o reportes técnicos, dando esa conformidad, ¿no? Claro, ya hemos escuchado hace unos meses, ¿no?, la posición de la viceministra del Ambiente, que ya nos mencionó que todavía no estaba apta. Pero dentro de todo, doctor, este derramamiento de petróleo causó muchísimo impacto y tuvo daños, ¿no? ¿Cuánto o cómo fue el impacto que causó no solamente a los pescadores artesanales, sino al ecosistema también? Sí, ahí nosotros hemos ido, digamos, recogiendo información en el marco de un proceso de investigación que dentro de unas semanas vamos a publicar y presentarlo también. Y encontramos hasta 3 tipos de impactos, ¿no? El primer impacto, sin duda, tiene que ver con el impacto al trabajo de miles de personas que habían encontrado en los ecosistemas marinos costeros afectados una oportunidad. Y me estoy refiriendo, sin duda, a pescadores artesanales, a comerciantes, operadores turísticos y todas las personas que desde el comercio habían encontrado oportunidades para generar ingresos. Hay un primer nivel de impactos en términos laborales, en términos de derecho al trabajo, que hasta el momento han sido afectados, están siendo afectados, y no se ha compuesto, no se ha dado alternativas para que esto ocurra, ¿no? Para que se pueda reactivar, digamos, la economía en el sector. Por otro lado, hay un conjunto de impactos que tiene que ver con derechos sociales o impactos en la vida familiar, ¿no? Según las cifras oficiales,
recogidas por el Estado peruano, son alrededor de 10.300 jefes de familia afectados. Detrás de cada familia, en promedio, hay 5 personas. Entonces, estamos hablando de un universo de 51.500 personas afectadas, entre niños, niñas, personas adultos mayores, las esposas, los esposos, en fin, que componen este universo de afectados, y sin duda son impactos sociales que el derrame ocasiona. Y un tercer nivel de impactos tiene que ver con los impactos ambientales, que está vinculado al ecosistémico, a las zonas de pesca, pero no solamente a las zonas de pesca, sino también a las zonas turísticas que generaban estas oportunidades de empleo para muchas personas. Entonces, son 3 niveles de impactos, y cuando uno va desarrollando, digamos, el análisis de estos impactos, encuentra impactos mucho más diferenciados. ¿Y a qué me refiero? A que una cosa es el impacto del derrame en la vida de varones y otra cosa es el impacto del derrame en la vida de muchas mujeres, ¿no? Entonces, lo que hemos visto muchos a través de las redes sociales y de la cobertura que los medios de prensa han realizado desde ocurrido el desastre, es que, por ejemplo, muchos de quienes protestan son varones, hay muy pocas mujeres, y ocurre que pues el desastre ocurrió en una etapa de verano en la que, digamos, los niños están en casa por vacaciones escolares, y las mujeres vieron limitada su capacidad de protesta porque tenían que quedarse a cuidar a los niños, ¿no? Entonces, creemos que la afectación también ha generado impactos diferenciados, y creo que es un tema importante a recoger porque no se dice mucho, ¿no? En la pesca mucho se habla del trabajo de los varones, pero en el mundo de la pesca hay roles diferenciados entre hombres y mujeres, y cada quien aporta muchísimo a la sostenibilidad de esta actividad, que ha quedado dañada obviamente por el ecosistema que hasta ahora sigue impactado. No olvidemos que la pesca artesanal es la actividad económica que depende directamente de la salud del ecosistema, y en la zona dañada nosotros hemos identificado, a partir del trabajo que llevamos haciendo muchos años allí, esta zona es un corredor natural de pesca artesanal que emplea aproximadamente a más de 4.500 pescadores y pescadoras que han encontrado allí una oportunidad de trabajo por muchos años, ¿no? Claro que sí. Ahora yo le hago una pregunta, doctor, porque hemos escuchado, ¿no?, algunas declaraciones de Repsol donde después de haber dado este informe en el mes de octubre mencionan que ha sido difícil o que le es difícil los equipos que se requieren para hacer la limpieza. ¿Qué tan difícil es estos equipos? Y perdóneme la insistencia, ¿qué tanto nos asegura por la parte de Repsol que ya está apto si ellos mismos están considerando que no han llegado a hacer a tener los equipos requeridos para la limpieza? Sí, efectivamente, Repsol ha reconocido pues que las jornadas o las acciones de limpieza que ellos debieron hacer en la zona es muy difícil, porque recordemos que nuestra costa peruana, que está además influenciada por los vientos alisios, la corriente marina de Humboldt, la corriente fría, y además la corriente caliente del norte, la corriente del Niño, además por la geografía del lugar, tiene zonas inaccesibles, como los acantilados que están en ese tramo de Pasamayo, en el que no solamente son acantilados con unas pendientes muy particulares, sino que también forman, por la geografía, unas cuevas, ¿no? Donde precisamente las diversas especies que allí crecen se reproducen, y esa es una zona de anidamiento, de reproducción de especies, quiero decir. Entonces, son zonas inaccesibles, y lo que se requiere allí es, digamos, una mayor inversión para tener tecnologías mucho más específicas que permitan hacer la limpieza, porque como muchos pescadores han ido comentando en los diversos testimonios que vamos recogiendo, justamente las zonas más impactadas son aquellas zonas inaccesibles donde el petróleo se ha acumulado, se ha depositado, y que naturalmente eran las zonas donde las especies, por ausencia de la presencia humana, utilizaban para poder reproducirse y determinar que esta sea una zona altamente productiva de especies de orilla. Entonces, creemos que se deben hacer mayores esfuerzos, porque lo que está en riesgo no solamente es la salud del ecosistema, que por los constantes oleajes anómalos, y en estas semanas que estamos viendo una serie de elementos y características del clima que influyen también en el mar, ¿no es cierto?, con el correr de las semanas podrían ir levantando esa contaminación y hacer mucho más difícil la limpieza, la descontaminación y la rehabilitación del ecosistema que está dañado. Creemos que es importante
invertir mucho más, con tecnología mucho más sofisticada que permita hacer este trabajo de limpieza y descontaminación de esas zonas críticas. Lo que hemos visto es que algunas zonas de playa, y OEFA lo ha indicado, están, digamos, por su formación natural y por la poca influencia de las corrientes marinas, están, digamos, en mejores condiciones. Pero estas son pocas, son contadas con los dedos de la mano. Entonces, toda la zona afectada es más o menos de 90 kilómetros y para la cantidad de playas y de sitios que han sido afectados, pues las 2, 3, 4 o 5 playas que en este momento podrían estar aptas, es insuficiente. Lo que nos preocupa y le preocupa a las comunidades pescadores es la recuperación de aquellas zonas críticas donde la contaminación persiste y no puede ser limpiada, y creemos nosotros que hay que mejorar los esfuerzos para que eso pueda ocurrir, para que se pueda limpiar, descontaminar y rehabilitar finalmente las zonas afectadas hasta el día de hoy. Otro de los cuestionamientos, doctor, que se tuvo es el plan de contingencia que se puede activar o que se active frente a este daño ocasionado por parte de Repsol. Hasta el día de hoy no se tuvo ese plan de contingencia y ese fue uno de los problemas y uno de las de los daños que hemos tenido, porque al tener ese plan de contingencia se hubiese podido también evitar. Sí, claro, como el mismo nombre lo dice, ¿no? La idea del plan de contingencia en primer orden es contener que no avance el derrame, ¿no? Y entonces, al margen de los factores, a ver, porque se está en proceso de investigación para determinar las responsabilidades reales, ¿no? Hasta el momento el Estado ha generado algunos reportes que determinan algunas responsabilidades, pero al margen de ello, toda empresa debe contar con un plan de contingencia, perdón, teniendo en cuenta que las actividades extractivas generan siempre impactos en las zonas donde se desarrollan. Entonces, al margen de lo ocurrido, toda empresa debe contar con ello. Y lo que vimos nosotros en las primeras semanas es que no encontrábamos el plan de contingencia. Y creemos que ese es un factor clave, ¿no? Debería sentar un precedente importante en el Perú con otras empresas. Con otras empresas, este tipo exacto, de instrumentos o documentos son fundamentales para evitar que los impactos por este tipo de desastres puedan llegar y tener la dimensión que hoy conocemos en la zona afectada. Los planes de contingencia deben estar disponibles, deben ser de acceso público y deben activarse inmediatamente haya una alerta de probables derrames como el que ocurrió, para poder contenerlos, porque finalmente se contiene, se limpia, se descontamina, se rehabilita y lo que dicen los pescadores, se hace repoblamiento de las especies que han sido afectadas en la zona. Entonces, sí es importante que el plan de contingencia sea de acceso público, y eso no fue lo que vimos en las primeras semanas, ¿no? Lamentablemente, hoy estamos viendo los impactos del daño ocasionado por el desastre, ¿no? Y eso también es responsabilidad del Estado, de las licencias y todo que le brinda, y que no siguen una evaluación para este tipo de empresas que se tiene que prevenir, como usted muy bien lo acaba de mencionar, para otras empresas. Esto tiene que ser un precedente para que no vuelva a pasar, no vuelva a ocurrir daños a la población. Sin duda, el Estado juega un rol fundamental, además porque el Estado otorga los permisos, otorga las concesiones, ¿no? Y todo ello. Entonces, el Estado tiene un rol fundamental en cautelar los derechos de la población, en proteger los ecosistemas, además porque el Perú ha suscrito compromisos internacionales de biodiversidad, de protección de ecosistemas, acuerdos sobre el clima. Entonces, el Estado está obligado a exigir estos planes de contingencia, y para exigir esos planes de contingencia el Estado tiene que tener la capacidad técnica, legal, para hacer que eso sea posible. Entonces, lo que hemos visto es que nuestro Estado ha tenido dificultades para poder exigir esa herramienta fundamental que hoy hubiese evitado, si se aplicaba de manera sensata y a tiempo en su momento, estas complicaciones e impactos con más de 51.500 personas, familias, personas individuales afectadas por el derrame a más de un año, ¿no? A más de un año, doctor, también sabemos que autoridades españolas se han reunido, ¿no?, con representantes de los pescadores que han sido afectados por el derrame de petróleo en las costas peruanas. También usted ha estado presente. ¿Qué acciones o cuál ha sido el fin de este tipo de visitas que ha hecho las autoridades españolas?
Bueno, sí, hace una semana se produjo una suerte de visita ahí en el Estado español para un poco, con dos objetivos puntuales. El primero es, digamos, que los propios afectados puedan dar a conocer lo que realmente ha ocurrido y a un año de desastre, la situación en la que se encuentran, ¿no? Quebrados económicamente, con el mar completamente dañado. Bueno, ellos ven, son testigos que no se han hecho los esfuerzos necesarios para poder devolverles la situación previa al desastre. Y entonces uno de los objetivos fue precisamente buscar la solidaridad internacional en el Estado español, de activistas y de actores que pudieran ayudar, digamos, a visibilizar el tema. Y el segundo objetivo, sin duda, ha sido visibilizar el tema, ¿no? Visibilizar que este tipo de desastres causan impactos importantes en varias dimensiones, causan impactos multidimensionales y que deben ser evitados precisamente en la línea de lo que te decía, es de sentar precedentes para que esto no ocurra, no solamente en el Perú, sino en ningún otro lugar del mundo, en ninguna otra costa del mundo, ¿no? Y que las empresas deben tener, exigirse aún más en el desempeño de sus funciones para que esto no ocurra, ¿no? Para que se reaccione con bastante diligencia, además, y se pueda reducir o evitar que los impactos sean enormes como lo que hemos visto en el Perú. Entonces, esta gira ha tenido esos dos objetivos y precisamente se han tenido reuniones con diputados, ¿no es cierto?, representantes de Cámara de Diputados para poder, digamos, mostrar las afectaciones a un año el derrame, para, digamos, proponer o presentar cuáles son las principales demandas, porque Doctor, lo que perciben también, los afectados sí, es... también hubo denuncia, ¿no? De serias irregularidades que está cometiendo la empresa española Repsol en este proceso. ¿Cuáles serían estas irregularidades que se está cometiendo por esta empresa española Repsol? Bueno, lo que los compañeros pescadores indican como una, digamos, una afectación a sus derechos es una propuesta de transacción extrajudicial que ellos consideran es lesiva a sus derechos, ¿no? Que es lesiva a sus intereses. Entonces, claro, estamos a más de un año sin un informe oficial, entonces lo que los pescadores buscan es una salida justa y lo que buscan sin duda es que esos términos de salida sean realmente, tomen en cuenta realmente los derechos afectados y que sean justos, ¿no? Que no sean tan asimétricos como ellos han tenido, digamos, esa impresión. Entonces, esa es la lectura que ellos tienen y es lo que han ido buscando, digamos, hasta el día de hoy, ¿no? Entiendo que el día de hoy se han reunido inclusive con algunas entidades del Estado para ver la posibilidad de instalar una mesa de diálogo que permita justamente estas salidas, ¿no? Justas a sus demandas por los daños ocasionados a más de un año del derrame, ¿no? Claro que sí, y dentro de ello también las cláusulas abusivas, doctor, con una indemnización que no cubre los daños causados, porque no olvidemos que ha afectado económicamente también a los pescadores artesanales, que todo este tiempo se han quedado sin trabajo o algunos han tenido que emigrar al mar del norte, ¿no? Y esto trae una serie de inconvenientes, de problemas de afectación para ellos. Sí, totalmente, totalmente. Es una situación de asimetría, de injusticia, y como bien lo has graficado tú, ya estamos viendo casos en los que muchos pescadores están buscando oportunidad más al norte, y eso genera otros impactos además, porque más al norte hay también pescadores. Primero genera tres tipos de cosas. Primero, una mayor presión en el ecosistema de esos lugares, es decir, mayor número de pescadores que presionan el ecosistema. En segundo lugar, una mayor presión sobre los recursos hidrobiológicos en esas zonas. Es decir, más pescadores por menos pescado. Y en tercer lugar, conflictos con los propios otros pescadores de esas zonas que ya están instalados muchos años allí y que ven, pues, entre comillas, como una suerte de intrusión de nuevos pescadores, ¿no? Sabemos que entre pescadores hay solidaridad, pero también sabemos que nuestro mar no es, digamos, eterno e infinito, nuestros recursos hidrobiológicos. Los recursos están acabando, no solamente por la extracción, sobre extracción de pesca, sino también por las condiciones climáticas. Ahora lo vamos a ver en unos meses probablemente si es que ocurre un niño costero, ¿no? En el que algunas especies se van a alejar de la costa y entonces ahí va a haber, digamos, un impacto también junto con este que ha ocurrido por el derrame de crudo en los pescadores artesanales. Entonces son condiciones
que no son nada buenas para los pescadores y sobre todo para aquellos que han sido afectados, ¿no? Que han sido afectados y que no queremos más afectación, porque usted ya lo mencionó, este mar no está apto para bañistas ni tampoco para la pesca artesanal, entonces eso hay que tomarlo en cuenta para prevenir y para que se llegue la información a todas las personas que están alrededor, ¿no? Así es, completamente. Lo que estamos esperando todos y todas es contar con el informe oficial del Estado peruano, que finalmente determine las responsabilidades del caso y las salidas, es decir, en cuánto tiempo se va a recuperar el ecosistema. Naciones Unidas indicaba en uno de sus informes iniciales que muy probablemente demore entre 6 y 10 años la recuperación del ecosistema. Eso va a implicar que los pescadores estén sin pescar esa cantidad de tiempo, probablemente los bañistas puedan acceder en menos tiempo, pero la actividad pesquera genera en la zona hasta 11 puestos de trabajo. Según la FAO, la pesca artesanal genera 5 puestos de trabajo en el mundo. Bien. Pero en la zona afectada genera 11 puestos de trabajo. Es decir, la actividad pesquera artesanal es fundamental para la economía, la dinámica económica en la zona marino-costera, y si esta no se recupera, pues las oportunidades económicas para comerciantes, para transportistas, para limpiadores, lavadores, restaurantes, mozos, sombrilleros, en fin, operadores turísticos, no van a ser las mismas, ¿no? Y entonces, por eso ponemos mucho énfasis en la recuperación del ecosistema, porque la pesca artesanal es la que genera fuentes de trabajo en la zona, ¿no? Claro que sí, doctor. Nosotros esperemos que la empresa Repsol cumpla con todas las responsabilidades que ha tenido ante este derrame de petróleo. Muchísimas gracias por estar en Diario 1 en la radio. Es un momento crucial, todas las voces hay que escuchar. Sin enfrentarnos, dialogando, nuestros problemas no esperan más. Miremos qué está sucediendo, hagamos todos el esfuerzo. Unidos pongamos primero a nuestro Perú. Hoy más que nunca bien informado hay que estar. La dosis precisa es 1 al día, a dialogar. 1 al día en RCR Radio con Ricardo Alba y Mayra Álvarez. Siempre al día con las noticias. Diario 1 en la radio.